Diluvio, ese es el nombre del recién estrenado tercer disco de Natalia Contese, una cantautora chilena que en línea de sucesión, en línea de tiempo, ya había publicado Puñado de Tierra el 2011 y Corre la Voz del 2013, un trabajo que además, ella lo va a explicar mejor, pareciera tener una vocación de rescate, de guiño con ritmos afroamericanos, con una cultura negra un poco invisibilizada, yo me atrevería a decir, en nuestro repertorio musical chileno. Ella va a ser parte del festival Brotes de Invierno que está organizando el Nano Stern en el GAM, va a cantar de hecho el viernes 25 y además tiene otro show preparado también para el GAM, quizás más grande, ¿no? El 23 de septiembre. Natalia, gracias por estar acá y por aceptar la invitación de Dulce Patria. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Feliz de estar aquí compartiendo las noticias y por sobre todo este nuevo disco Diluvio. Buenísimo. Vamos por lo conceptual, por el nombre, Diluvio, ¿por qué Diluvio? Y dos, si está correcta esa afirmación de entrada de que hay un guiño en ciertos nombres, en ciertos títulos, en ciertas sonoridades que de algún modo van complementando tu repertorio respecto a lo que habías hecho antes, más vinculado a un folclore más puro, más de Manuel. Sí, Diluvio se llama... Porque, a ver, hay una canción, que es la primera canción del disco, que es una cueca, cuyo nombre es Diluvio, pero escogimos principalmente también ese nombre porque cruza el concepto del disco en el sentido de que el diluvio es lo que viene inminente después de que una sociedad pierde la vista, digamos, queda ciega. La última canción del disco es Pájaro Malverde, que es un cuento tradicional, anónimo, que tuve la suerte de que lo escuché de la voz, digamos, con toda su interpretación de Gastón Sublet, y este cuento habla sobre un rey que pierde la vista, y esa ceguera representa la pérdida de la sabiduría de ver a su pueblo, digamos, entonces el caos reina, y solamente 3 plumas del pájaro malverde van a ser capaces de devolverle la vista, o sea, devolverle la sabiduría, digamos, a este rey. Entonces, en el disco se cruza muy fuerte el tema de la ceguera. Por un lado, la historia que tú dices, y te respondo a tu pregunta en cuanto a la temática poética, sonora, de indagación, de investigación de lo afro en Chile, esa historia invisibilizada. Por otro lado, también está la ceguera cuando uno no es capaz de ver a un otro, digamos, como en una relación y la ilusión hace que uno cae... se sumerja en un profundo engaño que uno puede haber visto pero uno no es capaz de ver por esa ceguera. Por otro lado, en el pájaro malverde, la ceguera de que como sociedad ya no somos capaces de ver en el fondo todo lo que sucede y llega el viento a llevarse toda la ceguera. El diluvio vendría a ser también una cosa como de bautismo, entonces el agua que lava, que instala un nuevo escenario. Exacto. Y conceptualmente también, por ejemplo, cuando uno revisa la letra de Cueca Afro, que en rigor es como ha funcionado como una suerte de adelanto este nuevo disco, hay también como una declaración de volver a celebrar, de que se acaba la siesta, de que vuelva el carnaval, de que vuelva un poco la alegría, pero también vuelva una sonoridad olvidada, ¿crees tú? Yo también creo, sí, como dices tú, qué bueno que escuchaste la letra, esa es una cueca, que dice, aquí sí hay sangre africana, pero la historia no cuenta, en nuestras venas tú corres y bailas en nuestra cueca. La historia no se olvida que suene el cuero del tambor secuestrado por los gobiernos. Eso está bueno. Por los gobiernos sí, tambor chileno que vuelva al carnaval de nuestro pueblo, ya se acabó la siesta de la sangre negra. En el fondo ahí está diciendo lo que bien dices tú, porque está la historia invisibilizada, que la sangre negra corre, nuestra sangre está en la cueca, y que hubo un tambor en el fondo que fue de alguna forma escondido, secuestrado, porque llegaron aquí, estuvieron mucho antes que nosotros. Hubo toda una presencia africana en el año 1800, según inscripciones parroquiales, el 10% de la población de Valparaíso eran negros y había un tambor y tocaban la cueca con un tambor. Entonces, al negar el carnaval, porque como sociedad siempre se nos ha negado el carnaval, mil y una vez ha sido, la cueca siempre fue perseguida, porque había algo ahí que claramente no permitía que hubiese como un orden también. Entonces, también en el remate de la cueca dice, fondo se acabó ya se acabó la siesta de la sangre negra. Escuchemos la cueca afro, interesante eso, ¿eh? Nos robaron el tambor, nos robaron la alegría. Estamos con Natalia Contese hablando sobre su nuevo disco llamado Diluvio, están en Dulce Patria de Cooperativa. Estamos de vuelta en Dulce Patria, estamos con Natalia Contese, le comentaba fuera de micrófono que me acordé de algo de Lucho Leverde, ese libro donde hablaba precisamente de esa historia olvidada de los negros en Chile, digamos, y de cómo eso también fue determinando un sonido, una herencia musical que con el tiempo me iba olvidando. Esto también se entiende como una suerte de rescate, de vocación de echar mano a esa historia no contada o interrumpida. Sí. De todas maneras, eso fue uno de los gatillantes que comienza a movilizar las ganas de hacer este disco.
qué importante que puedas citar a Luis Lebert. Luis Lebert, tuve conversaciones de noches conversando con él. De Santiago Nuevo Extremo, por ejemplo. Sí, Luis Lebert, me leí también, me prestó su novela, me la entregó. Pude Muy leerla buena. y fue una inspiración para, por ejemplo, la canción que también está, que se llama La Cordillera Blanca y las Caras Negras, donde cuenta toda esta historia, esta novela que nos pone Luis Lebert, que es una novela histórica, que hay una parte, digamos, como de arqueología en el sentido de como de crear una historia que igual hay algo de invención, pero que tiene bases históricas claras y muy fundamentadas en toda una bibliografía. Hay otro guiño interesante en Diluvio que tiene que ver con el lugar donde tú casualmente, así en la vida, naciste, en Nueva Orleans, en Estados Unidos, una zona negra también, de música muy Sí. potente, con mucha identidad, con mucho carácter. ¿Pudiste establecer también en ese retorno, imagino, ¿no? O imaginario, como sea, musical, ciertos vínculos con esto que estamos Sí. conversando? El 2014 tuve la suerte de poder volver a Nueva Orleans, ¿Cómo mi fue que ciudad naciste natal. allá todo esto? Mira, cosas fortuitas, mis padres se fueron a vivir allá, mi padre se fue a estudiar y yo nací, digamos, en el contexto de su estadía allá, que fueron 2 años y medio que estuvo. O sea, una cosa Hecho. absolutamente fortuita. Bueno, ciudad tan Pero yo no musical como creo, ella no, es no creo en determinante, las no es casualidades, casualidad, claro. ¿no? Y el 2014 tuve la suerte por un trabajo que me invitaron a Estados Unidos, me pagaron el pasaje a otra ciudad y yo dije, es ahora, Tengo que ir ahora. ahora, o sea, voy. Y fue impactante, yo no había estado, o sea, yo dejé esa ciudad al 1 año y medio de vida y me encontré con una ciudad llena de música y brujerías. Increíble. Todas las tiendas eran chamanismo y música. Son las dos cosas de las cuales yo llevo muchos años trabajando, entonces fue una maravilla, una revelación, como una epifanía. Interesante Y que sea Nueva Orleans, estoy pensando en lo del diluvio. Para muchos, Nueva Orleans despierta musicalmente después de Katrina, además, ¿no? sí, Salió todo como lo que estaba abajo, ¿no? claro, o sea, como que y en la letra lo dice, en la letra también de Nueva Orleans, dice, claro, el huracán también se trenza con el imaginario de ese viento que me cobijó, de ese cielo que me cobijó. Ahora, esa es una Y- canción, Natalia, disculpa, Sí, que siento yo, dime tú, corrígeme, pero siento que lo más pop que has hecho tú, sí, lejos. totalmente. Que eso también hay una vocación, una intención de Lo que- quizás no de marcarte, pero ampliar Lo que pasa es que tuvo ampliar que un ver perfil con con el que cuando la llegué gente a ese entienda lugar. ubicarte. Cuando llegué a ese lugar me encontré con toda una dimensión que también me sentí parte. Por un lado, ver todas estas músicas anglosajonas que tienen que ver con el jazz, pero desde también una cosa más tradicional, Mm. pero con sonidos de bronce, con algo que se desmarcaba de alguna forma de lo que yo venía haciendo y que también me pertenecía. Mm. Y también sintiéndome como, yo quiero también tomar algo de esto y hacerlo mío. Ahí Mm. empezó la idea, digamos, de buscar eh, primero una sonoridad diferente. Mm. O sea, Diluvio, si Mm. bien con la Nueva Orleans es la canción más pop del disco y Mm. que hemos hecho y hemos grabado, Mm. la canción, por ejemplo, Diluvio, Cueca Mm. Afro, que son cuecas en estricto rigor, digamos, tienen o van a otro lugar y ponen la cueca en un espacio diferente y Mm. nuevo, Mm. que nace de este viaje a Nueva Orleans, como, Mm. ¿sabes qué? O sea, realmente demorémonos más tiempo en hacer este disco, pero vamos tras un sonido, vamos tras algo nuevo, experimentemos, démosle vuelta a tuerca. Una inquietud Y bueno, y el artística. tema afro fue ahí se consolidó que era que lo afro venía a ser como que cruzaba el disco. Claro, ahí se te asentó lo Claro. conceptual, ¿no? Estamos con Natalia Contessa acá en Dulce Patria de Cooperativa. Vamos a escuchar precisamente Nueva Orleans, que son las canciones que está incluida en su nuevo registro. Estamos de vuelta en Dulce Patria, estamos con Natalia Contessa, estamos conversando sobre el concepto, la sonoridad, las inspiraciones detrás de su tercer disco de estudio llamado Diluvio, que en rigor ya presentó en un concierto que tú me describías, Natalia, fue muy emotivo en el Nescafé de las Artes, y lo recordamos la fecha, va a estar tocando este viernes 25 de agosto en el GAM, en el contexto del Festival Brotes de Invierno que hace el Nano Stern, y tienes otra fecha en el GAM también, el 23 de septiembre, allá con banda más completa, quizás Sí. más similar a lo que hiciste en el Nescafé Claro. de las Artes, ¿no? Interesante lo que tú planteabas, esto como de ir abriendo un poco la paleta. ¿Y qué te pasa con eso? Porque por ahí el purismo podría reaccionar de una manera no tan deseada, ¿no? Como que le pasó a la Natalia Contesse, que se nos puso más pop o que se nos está alejando, está metiendo demasiado tambor a la cueca, no suena muy bien. ¿Cómo te vinculas con ese eventual queja que podría surgir alrededor de tu nueva propuesta? Yo creo que el tomar la tradición, el tomar aspectos de nuestra cultura tradicional en distintas dimensiones, es la posibilidad para la libertad en el fondo. También la carátula lo dice, o sea, el saltar así, estar como saltando con la guitarra,
es la posibilidad, o sea, si uno, Lo otro es yo querer, respeto, lo otro es querer como enjaular claro, la o sea, cueca, yo, por ejemplo, no, que yo una lo, vez que lo respeto y lo encuentro maravilloso que existan la diversidad, Mm, digamos, como un abanico de posibilidades mm, musicales. Yo creo que el arte en sí mismo es libre, eh, entonces no veo eh, ni una atadura para poder realmente, si uno conoce la cueca, ha tocado cuecas tradicionales, ha escrito cuecas y como y me he sumergido en ese universo, la posibilidad de experimentar con ese género, yo creo que es maravilloso, es lo que yo creo que para eso están también en el fondo las herramientas, las tradiciones, porque finalmente uno puede crear y proponer algo muy distinto, pero igual uno sigue en el cauce en el fondo. Hay como mm. un linaje, hay como una posta de oralidad, de como un cauce de río en el fondo en que uno igual no está solo. Mm. Y en ese sentido, ¿con quién te vinculas tú? ¿Con músicos, no sé, de tu generación o de este mismo discurso musical que por ahí parten vinculados como al folclore, como una categoría así madre, por así decirlo, pero que luego empiezan como a abrir su música hacia otro repertorio? ¿Te sientes parte de una generación de músicos que están mirando lo suyo de la misma manera que tú lo haces? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que de maneras distintas. Yo Ajá. creo que no de las mismas maneras, pero yo creo que hay una vuelta a mirar de los músicos, de los jóvenes, no tan jóvenes, a, No hay para qué, por Natalia, sí. claro, los jóvenes, dijémoslo, como una vuelta a mirar La lo que raíz, está en nuestro territorio, tanto urbano como campesino. ¿será que nos identifica más? Yo creo que estamos ¿Hay necesidad de buscando, eso? yo creo que sí, porque están, a ver, yo empecé como en todo esto, digamos, hace unos 13 años Sí. y era mucho menos y ahora es hermoso como llegan invitaciones de cantautoras, cantautores que están tomando, digamos, siguen como con esta posta que vamos, o sea, como queriendo aprender más sobre la cueca, sobre la tonada, sobre las guitarras traspuestas. Y lo que es hermoso también siento yo, Natalia, y como para terminar, ¿no? ¿Mm? Esta sensación que nos queda musical de que con los inmigrantes que están llegando al país también, la música vuelve a nutrirse precisamente quizás también de esa cosa negra, medio olvidada. Alguien me lo decía la otra vez, Sí, un cumbiero, me decía, fíjate cómo va a sonar la cueca, o sea, la cumbia, digo, de que unos 10 años más, con todos estos sí. saborcitos No, y la colombianos, cueca. peruanos, Y todo. también, o sea, Se está, que dijiste como cueca cumbia, pero pero también yo también está creo que eso va a pasando. pasar. Y es una maravilla Y bienvenido. porque, total, y aparte que estuvo antes y ahora en el fondo es la posibilidad como del retorno ahora y también de no ser la desconocida en el fondo. Totalmente. Natalia Contese en Dulce Patria. Vamos a despedirnos con la canción que se llama Diluvio, que en rigor es el tema que le da el nombre a su tercer disco de estudio sobre el que estuvimos conversando acá en Dulce Patria. Natalia, muchas gracias. Éxito en lo que viene. ¿Eh? Muchas gracias a ti por la invitación. Que estés bien. Igual.